No sé si queda gente afuera. Fer, ¿me podía ayudar a traer gente? ¿A cargar a la gente? Bueno, muchas gracias por la paciencia de quedarse. Le quiero agradecer acá al team, al Dream Team que tengo aquí a mi lado. Acá Daniela Zabrowski, Claudia Usay, Cata Donoso y don Pedro Chaskel. Lo que acabamos de ver fue un ejercicio, no sé si todavía está terminado. Lo que me gusta como esta idea de que las películas se están haciendo, entonces acá estuvimos viendo un offline junto con Valentina Massa y con José Tomás Molina, que están ahí, los dos músicos, intérpretes, performers. Yo escribí una cosita chiquitita para introducir esta conversación. Escribo esto con pudor, porque como sabrán no estuve allí. El horror y el dolor resuenan en mí distante. Un pasado contado y mostrado por películas como esta. Al mirar estas imágenes y manipularlas, intento un gesto de comprensión más que de apropiación. Mirar desde el presente un acontecimiento que ocurrió en tantos cuerpos. Peter tenía 40 años, creo. Tenía 40 años cuando tomó su cámara y filmó. Y me cuesta dimensionar, enfrentarme a ese acontecimiento, a mis 38. Cuesta mirar estas imágenes sin preguntarme por el dolor que atravesaron estos aviones y cómo las esquirlas siguen cayendo sobre nosotros 50 años después. El avión como máquina para producir sentido, para alterar la política, para modificar el contexto. La cámara como respuesta, para enfrentarse a la máquina de guerra. Dos máquinas tan distantes y de cierta manera equivalentes. La cámara como un gesto, el avión como un gesto, la imagen que se piensa como resistencia, que se imagina, interrumpiendo lo inevitable. La invitación es que pensemos hoy el avión y su imagen, su doble, su sombra. Cómo esta sucesión de planos altera de nuevo el mundo, el contexto. Cómo la imagen se actualiza y se reordena. Cómo en ella pueden emerger otros imaginarios, nuevos estados significantes. Imágenes martilladas por tanto repetirlas, tratemos hoy de devolverles su multiplicidad. Cierro con Ruiz, porque obvio Ruiz. Una película solo tiene valor si mira al espectador tanto como es mirada por él. Entonces me pregunto, ¿cómo nos miran estas imágenes 50 años después? Sebastián me pidió a última hora que fuera la moderadora. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. Yo todavía no me recupero, de verdad, de la experiencia. Esa es la idea un poco, hablar en caliente con claro, no sabía muy bien, sabía en teoría lo que iba a ver, pero no lo sabía de verdad, porque otra cosa es experimentarlo. Y primero le quería preguntar a Peter qué le pasó, qué te pasó cuando viste esto que hizo Sebastián con esas imágenes. No sé, a mí me pasaron montones de cosas, como que es bien apabullante, pero debe ser muy, no sé, claro, no, me cuesta ponerle palabras a lo que se debe sentir haber estado ahí y además ver esto. Cuando dices apabullante, creo que está sintetizando un montón de cosas. No sé, para mí es bien especial porque yo soy de otra onda. Yo soy documentalista y no, me cuesta mucho como congeniar las dos cosas, lo que he visto y lo que ha sido mi experiencia, mi búsqueda, mis encuentros o mis desencuentros.
Entonces no me cuesta comunicarme con la imagen, como dice al final. Es otro lenguaje. Y eso hay que respetarlo en ambos casos. Ahora, dentro de eso, yo trato no de entender, porque parece que no es un problema de comprensión racional, de sufrir junto con el resto de los espectadores. Ahora, lo que me sorprende, que no tengo mucha explicación, es que esto se estira demasiado. Eso ya estoy hablando de mi punto de vista analógico. Está bien, si yo no te mostré la imagen antes, así que está bien. Entonces, llega un punto acá en que ya nosotros nos ponemos masoquistas y tú te pones lo contrario, como era el nombre. Sádico. ¿Cuánto? Sádico. Sádico, exactamente. Incluso con las reiteraciones permanentes. Entonces uno empieza, al menos a mí me pasó que empiezo como a inventarme cosas, como por ejemplo, me puse a ver toda esta sección final de que había como una cola de aviones que salían de cuadro, como que estaban esperando salir de cuadro. Entonces transformé esto en una experiencia cómica, ese pedacito. ¿Qué más te puedo decir? Yo no sé realmente cómo se controla esto. Hay realmente, o sea, realmente no, pero hay un control de una mano dirigente, por llamarlo de alguna manera, o no hay control, sino que es solamente, es decir, es casualidad prácticamente. Me da la impresión que sí hay control porque yo los veía mover las perillas para acá y para allá. Ese era el sonido. Me sacó mucho de ambiente el que se les viera a ustedes ahí manipulando cosas, tapando partes de la imagen. Sí, y quizás es un intento de, como digo, no es algo cerrado ni terminado, es una forma de entrar a conversar sobre la potencia de una imagen, porque quizás como lo que más me conmueve de estas imágenes es que siempre han estado un poco sometidas a un montaje, siempre han estado dentro de películas o reportajes, y tenía ganas, como que a mí me gustaba mucho lo que pasaba en las imágenes, cómo se movía la cámara, cómo aparecían los aviones, y entendiendo todo el gesto que hay detrás de eso, siento que hay una potencia en esa imagen que me gustaba que se repitiera, y el gesto fue muy sencillo, como tú preguntabas qué se manipulaba, era superponer una imagen sobre otra imagen hasta llegar a 50, fue un gesto bastante simple, sin mucho manipulación, en el sentido de que no hay tanto perilleo. El perilleo, claro, es los músicos operando, haciendo estos ruidos. Habría que, claro, porque son las capas, ¿cierto? Hay 50 capas. Yo me dediqué, bueno, además, o sea, a mí me pasaron dos cosas. Porque por un lado es apabullante, por otro lado te empiezas a ir hacia otros lados, como tú dijiste. Empiezas a ver, yo de repente veía unos pajaritos revoloteando, veía unas bandadas, ¿no? Veía la Torre Entel construyéndose, veía los cuadrados, digamos, como las geometrías de la ciudad superponiéndose. Y además empezaba a descifrar cómo fue hecho. Entonces esas tres cosas a mí me pasaron. Como que viví una experiencia súper sobrecogedora, apabullante, y esas otras dos cosas, digamos, como que me fui hacia otros lados y además
traté de descifrar lo que estaba pasando y son las 50 capas. Dije, tienen que ser las 50, porque... y claro, cómo se produce esta bandada de pájaros, me fui dando cuenta que había un pequeño delay entre una capa y otra. Entonces, y tienen una transparencia que es como equivalente, ¿o no? Cuando entra la segunda capa es 50 y 50 y luego... Lo que pasa es que en video no existe el 30. concepto concreto de Ajá. feedback, pero sí hay formas aditivas de sumar una imagen con otra. Cuando se suma una imagen con otra, se invierte. En los que hayan trabajado en montaje podrían hacer ejercicio de poner dentro de la opacidad y una cosa que se llama adición y se van invirtiendo, diferencias. Por eso cuando están en positivo, o sea, están en número par, es negro, y cuando están en número impar es blanco. Van como alterándose esas dos versiones. Y sí, pues eran 50, están un poco apretadas, hay unos cortes entre medio, pero para que dure 30, porque si no duraría 1 hora 20, 30, una hora bastante. Entonces Pero- hay una manipulación, pero es una manipulación como un diseño del sistema, podríamos decir. Pero de ahí en adelante se echa a correr y termina produciéndose eso que se produce. Quizás como preguntémosle a Claudia y a Cata Sí, pues, que han visto claro. tanto estas imágenes, porque las dos han participado de cierta manera con trabajos de Peter y han trabajado con quizás este archivo. Entonces, también por eso quería como que ustedes conversaran y nos contaran qué les pasa también después de ver 50 veces esta imagen y en este año de los 50 años, ¿qué pasa con este archivo? Yo voy a partir, porque creo que la Claudia tiene harto que contar así de lo que ella sabe sobre dónde han aparecido estas imágenes. Y yo voy a partir dándole otra vez la palabra a Pedro, porque creo que a propósito de lo que decía la Daniela, perdón Pedro, pero tenéis que contar algo, sobre cómo se hace esto, ¿no? Entonces, como yendo al origen de la primera imagen, la imagen que aquí se trabaja y se repite, porque a mí me parece bien particular que cuentes. Sabemos que fue en la casa de un conocido, ¿no? Eso está puesto aquí, pero me gustaría que igual cuentes el detalle, porque yo siempre he encontrado súper potente que estas imágenes que hemos visto tantas veces, que están en tantas películas, que narran un momento así de la historia de Chile, cuando está a punto de ocurrir algo y cómo fue que lo capturaste. Entonces, me gustaría que lo contaras acá. A mí me lo contaste cuando te entrevistamos con la Andrea por tanto rato, pero tal vez no todo el mundo acá sabe el detalle de cómo fue ese momento. Entonces, me gustaría que lo contaras acá. ¿Te pasó esto? Bueno, ¿te funciona? Sí. Ah. Ay, no sé. Es curioso, ninguno de ustedes ha mencionado el sonido, que también es apabullante. Intencionalmente, obviamente. No sé, no entiendo muy bien tu pregunta. Es bien concreta. Es Sí. como que cuentes cuando tú estabas en la universidad y te fuiste a la casa de un amigo. Sí, o sea, estábamos en nuestra oficina que estaba acá bueno, acá no, Amunátegui 75 o 65. Tiene dos entradas que son exactamente iguales, pero no me acuerdo. Y cuando se supo por radio de que iban a bombardear, decidimos que mientras más lejos estábamos de esto, y salimos. Yo tuve la buena idea de llevarme mi cámara. Lo tenía ahí. Y bueno, eso es lo que permitió esta segunda parte del asunto, que el capturar, decías tú, capturar en las imágenes. Ahora, lo que pasa es que en ese momento estábamos todos en un estado de shock, qué sé yo, es decir, uno recuerda pedazos o no recuerda nada, que es lo que me pasa bastante a mí.
no sentíamos la tensión del momento, como que la estábamos postergando nomás. Me acuerdo que a la salida me encuentro con un joven milico, no tendría más de 18 años. ¿Qué es lo que lleva ahí? Mi cámara. Yo filmo. Me acuerdo que dije, yo filmo, después lo encontré tan idiota. El hecho es que con eso, como el cabrón no entendía nada, pues me dejó pasar. Y gracias a eso estoy aquí. Llegamos al lugar donde, en un tercer o cuarto piso, un departamento de uno de los colegas que trabajaba conmigo en el departamento de cine. Y bueno, allá empezaron estos primeros vuelos de prueba. Eso lo supe después, que eran vuelos para ir afinando la puntería, alguna cosa por el estilo. Ya esto un poco más prosaico. Yo me subí arriba del water y desde ahí alcanzaba a ver los aviones bien por la ventana alta que suelen tener los baños. Y bueno, estaba súper limitado, tenía 2 minutos disponibles de película y otros 2, y eso dentro de los 2 minutos menos, 1 minuto y tanto que tenía la cuerda de la cámara. Me estoy contando la anécdota del asunto, pero es lo que yo recuerdo. Empezaron a pasar aviones y ahí ya la preocupación es otra. Tengo que encuadrar bien, ojalá estén a foco, que no haya mucho movimiento cámara. Yo quería filmar esto. Hay algunas tomas que están hechas con teleobjetivo, entonces vemos el avión o los aviones mucho más cerca, pero es muy, es decir, es más complicado de que queden bien encuadrados y que se vea realmente cuando se usa tele. No recuerdo ningún sonido. Yo una vez le puse sonido a estas imágenes, sonido realista, no confundamos. Y claro, cobran una fuerza que la imagen sola, en este caso por lo menos, no tiene. A mí me desconcierta también la banda sonido que pusiste. ¿Ah? Y bueno, hasta ahí. Si quieren, después me preguntan cosas, ya tal vez recuerde algo. ¿Es lo que tú preguntabas? Eso mismo quería que contara. Sí. Te fuiste de alivio, entonces. Yo puedo entrar ahora. Algo que a mí me parece súper interesante de lo que acabamos de ver del montaje que armaste, del montaje y la repetición. No sé si se llaman los dos montajes, pero está viendo lo mismo. Es que permite ver el largo casi completo de la secuencia que grabaste, Pedro, que filmaste. Y como la hemos visto la mayoría de nosotros, repetidos en programas de tele, en especiales y en otros documentales, siempre ha sido cortado a gusto para la necesidad de aquel montaje. Creo que la posibilidad de verlo 50 veces y es poco común, es muy poco común con respecto a estos registros. Pocas veces tenemos la chance de verlo completo. Y sumar a eso que la mayoría de nosotros ha visto un montaje que agarra la misma continuidad que hace Pedro, que es ese paneo de la grabada, ¿no? Y que después llega al bombardeo. Y ese es un registro que grabó Helmich y Berger para el estudio Jajonski-Scheumann. Y fue Pedro el que montó eso juntos. Que no es solo el registro de Pedro, porque está en la batalla de Chile. O sea, no es solo el registro de Pedro,
sino que esa unión, En la batalla está una sola toma. una sola toma y con el bombardeo. Y ese es probablemente el montaje más famoso, más importante de la historia de Chile, o por lo menos de este tipo de registro. Y también es probablemente el más robado y usado sin permiso en otras películas. En todos los reportajes de ahora está. En todos los reportajes de los 20, 30, no, 20 años, no sé, 30, 40 años. Y en varias películas también. Y quizá también hay una cosa que me importaba traer, por eso traerte acá, era que la imagen que se graba ahí, tú en ese momento eras el director de la escuela, o sea, del director del Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile, y es probablemente esas las últimas imágenes que se filman, siendo tú como director y siendo ese espacio de producción cinematográfica, porque poco tiempo después se cierra eso. No cierran, claro, no cierran. Entonces, para mí es muy, muy emocionante como entender que lo último que hace ese centro de experimentación son imágenes. No sé si como que le has dado vuelta o qué has pensado tú respecto a eso, porque cierran con estas imágenes y son probablemente las imágenes más importantes de la historia moderna de Chile, porque, como dice Claudia, han estado presentes y nos han acompañado durante todos estos años de transición. No sé si te estás exagerando un poco. Creo que no. Un poco mucho. Como decía yo, que no estábamos en plan de reflexionar mucho. Primero era en la digamos, lo inicial era encontrar dónde cobijarnos. Venía el toque y queda y encontramos el departamento de este amigo mío, que era compañero de trabajo. No es centro de cine, es solamente cine. Si estuviera Sergio Bravo aquí ya estaría reclamando. No. Eso era lo primero. Y una vez que nos instalamos ahí, o sea, nos acogieron ahí, más claro. Yo no sé cómo llegué a filmar. O sea, ya se avisaba de que iban a bombardear. Claro, es que hubo estos vuelos previos, como decía, en que los pilotos afinaban la puntería en la práctica. Y eso, bueno, eso me dio por último la idea para filmar lo que venía. Y entonces filmé lo que venía. No había mucho tiempo de pensar. Pasaba un avión, pasaba el otro, uso el tele, uso el gran angular, en fin. O sea, una de las formas también de un poco de catarsis era preocuparse por lo demás de lo que yo sé hacer. Entonces, eso reemplazaba probablemente una búsqueda de experimentación. Y yo la verdad es que todavía estoy metido con la relación imagen-sonido que tiene. Porque yo no sé hasta dónde el sonido tiene más presencia que la imagen. ¿Ves cómo el sonido me da? El sonido se está manifestando. El sonido se está manifestando. Sí, yo quería justamente... Chuta, me voy a poner por acá. Creo que sería importante hablar del tema del sonido y quizá preguntarle también a los músicos. A mí me hace sentido porque también es una repetición. Son sonidos que ellos mismos grabaron acá
y fueron reproduciendo y ejecutando otros sonidos encima, entiendo, y también manipulándolos, ¿no? Sí, la chunté. Pero sería bueno saber cómo surge esta relación ¿quieren hablar? y cómo fue hacerlo. ¿Quieren hablar? ¿Pueden decir que no? Ah. Sí, hola. Bueno, igual J podría venir. Nosotros lo que hicimos fue tomar la duración, digamos, la línea de tiempo de la duración de la imagen, y lo que fuimos proponiendo fue, claro, una estructura en donde seleccionamos algunos efectos, se podría decir, y duraciones y intenciones, un poco como la paleta de colores de lo que iba a ser, y luego trabajamos mucho con la repetición también. Entonces diseñamos cada uno de nosotros tiene un set, la mitad del set que vieron, pero estábamos interconectados con un sistema de repetición, de looper de 3 canales, que entonces nosotros podíamos, de hecho interactuábamos mutuamente, así que fuimos trabajando en base a eso, en distintos instrumentos. ¿Qué más se puede decir? A ver, y eso en cuestiones técnicas, que no son menos importantes. Si no tuviéramos esas cosas no podríamos hacerlo. Pero finalmente es como... todo parte finalmente a raíz de las imágenes y de las 50 repeticiones en el fondo. Y cómo van generando este ruido visual al irse superponiendo. Y intentamos hacer básicamente lo mismo, pero básicamente no con música, sino con... Porque lo que estábamos viendo tampoco era un montaje o una película, era una repetición. Entonces, básicamente tratamos de llevar lo mismo como en modo de respuesta a lo que está pasando. No hacer música, básicamente, sino que plantear una escena de ruido que fuera, de cierta forma, no sé si acompañando a la imagen, pero sí trabajando y peleando un poco con la imagen, tratando de llevar como conceptualmente todo esto, básicamente lo que vimos, y todo ese conflicto y toda esta cuestión que nosotros no estábamos ahí. En realidad, el texto que leyó Seba era súper atingente al respecto. Y fue básicamente llevar eso al ruido y cómo podíamos reinterpretar las imágenes en sonido. Sí, porque también hay algo que hablábamos como cuando estábamos trabajando, que quizás como es importante como subrayar, que es este texto de Víctor Jara, que cuando fui al Museo de la Memoria, porque estuve yendo a buscar información, bueno, con Aldo, que está por ahí, hicimos un documento que lo pueden escanear, que está en la puerta con un código QR. Hicimos un documento como de la información que fuimos recopilando, información que anda dando vuelta, que ya está como más visible estos días porque han salido unos documentales al respecto. Pero hay una nebulosa bien grande respecto a los aviones y a los Hawker Hunter y a la FACH que estuvo, al grupo de la FACH que estuvo detrás del atentado. Y la frase de Víctor Jara que me interesa como poner sobre la mesa y quizás como discutirla un poquito es canto que mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Como esta, y esta más encima la escribe cuando ya está encerrado en el estadio, probablemente intuyendo lo que le podría pasar. Y ahí me aparece algo que es súper provocador cuando uno se siente o está trabajando dentro del mundo de la creatividad, que es cómo esta imposibilidad de responder con fuerza a esto se vuelve un input creativo. Pero este input creativo jamás va a alcanzar ese horror. Entonces, un poco aislar estas imágenes de los otros montajes y solo ocupar esta imagen también habla un poco de esa imposibilidad de transmitir el horror real que
que puede haber sucedido en el 73, junto a las otras personas que lo vivieron realmente. Transmitirlo en imagen, en texto o en sonido es una tarea imposible, porque como dice Farocki, la imagen de horror no la podemos ver, el horror no lo podemos ver. Cuando hay una imagen de horror de verdad, no una película de terror, cerramos los ojos. La imagen del horror no tiene una imagen el horror. Entonces, frente a esto, como de manera creativa, cómo podemos abordar el horror. Y esa frase de Víctor Jara me pegó súper fuerte cuando la escuché o la leí. Y tú la parafraseaste además. Allá en la instalación está parafraseada, claro. Porque dice un poco, cine que mal me sale es cuando tengo que mostrar espanto. Es súper difícil ponerse en ese lugar de tratar de contar lo real. ¿Cómo nos acercamos a lo real y a ese horror sin provocarlo, efectivamente? Entonces, esa es un poco lo que estuvimos discutiendo. Y quizás cómo lo han visto ustedes que han circulado por estos materiales, cuáles son las operaciones o las alternativas que tenemos para hablar sobre el horror o lo que pasó. No sé, Cata. La Cata no ha hablado. Una pregunta. No, yo no puedo responder eso que acabas de preguntar. Pero sí pensaba mientras veía varias cosas. O sea, primero, ya lo dijo la Claudia, ¿no? Como la oportunidad de ver estas imágenes solas y no solo como parte de un montaje. Y pensando también en las cosas que me interesa a mí trabajar, que tienen que ver como con otros usos del archivo, donde no está tampoco al servicio de probar algo, ¿no? No es un archivo que se sume a un discurso como muy estable, donde se trata de explicar qué es lo que pasó, sino que tiene como una función más expresiva, ¿no? Nos ocurren cosas con una imagen que ya conocemos, que tenemos algunos datos para saber de dónde proviene, ¿no? Todos los que estamos acá tenemos alguna referencia y sabemos de qué se está hablando, pero pese a eso lo que se reafirma no es una explicación. Que cuando tú me pasaste ese texto que se puede escanear ahí, yo pensaba que era un texto como teórico, pero incluso tú me dijiste es descriptivo, pero dije, bueno, será descriptivo sobre su propio trabajo, pero finalmente no, está lleno de datos, lo que me parece muy interesante también, como vamos a tener eso que está lleno de datos y sobre todo de ausencias también, que eso es bien relevante para todo lo que nos sigue ocurriendo como país en relación a esa historia y a la violencia que se ejerció sobre tantas vidas y cuántos lugares todavía falta por llenar. Entonces, bueno, está lleno de datos y al mismo tiempo esos datos dan cuenta también de la falta de más información y, por cierto, desde ahí, ¿no?, hacia más justicia y etcétera. Entonces, esto no es eso, ¿no? Aquí el documento aparece de otra manera y abre una experiencia finalmente. Y a mí, al contrario de Pedro, me gusta que se vean quienes están acá. O sea, todo el rato me está recordando que estamos sentados aquí viendo esto y toda la fuerza como inmersiva que pueden tener una imagen como esta, al mismo tiempo se va rompiendo con el volver a recordar que lo que estamos haciendo es un ejercicio de 50 veces ver los aviones que fueron a bombardear La Moneda. Justo, además eso es otra cosa de este archivo en particular, es antes de que ocurra, no es el bombardeo mismo. Está fuera de campo. Claro, está fuera de campo y está diferido en el tiempo también. Es el pre. Entonces, eso me parece también como muy potente respecto a esta imagen y en las imágenes distintas que van apareciendo, para mí tiene que ver también con seguir procesando un hecho que no deja de ocurrir, ¿no? Que sigue ocurriendo y lo estamos viendo ahora con esta conmemoración de los 50 años y la dificultad que estamos teniendo también para elaborarlo como país. No voy a seguir porque podría seguir avanzando, pero ahí quiere decir algo Rodrigo Jarque. Espera, te paso un micrófono. No. Nos ha quedado registrado. Gracias. Sí, yo quería, estoy como con un eco, quería
rescatar, de hecho, la evidente distancia de PETA con respecto a su propio registro ahora. Creo que eso habla mucho de lo que él acaba de ver, como esta distancia que le generó esta experimentación con su registro. Creo que habla mucho también de esta labor del creador que a veces por fortuna o mala fortuna termina generando algo, un registro en este caso, que en algún minuto la historia deja de pertenecerle y se lo resignifica de una manera que quizás a nosotros nos hace sentido, pero quizás a él ya no. Y en ese sentido me parece como un ejercicio súper, como increíblemente interesante poder ver que a la persona que grabó y filmó estas imágenes, esta como reinterpretación a la que nosotros queremos, así como desesperadamente, poder darle como un nuevo significado o tratar de entender, no conecta con él. Y eso me parece algo sumamente rescatable e interesante también de analizar. Y en ese sentido, no sé, quería ver cómo lo ven ustedes también. Yo iba a decir algo súper parecido antes de tu comentario. Entonces, en vez de decir respuesta que me parece, voy a decir lo que iba a decir antes yo. Pero no porque esté desvinculado, sino porque va por un lugar parecido. Y que parecido a lo que comentó la Cata, como puede que nos parezca evidente a todos, pero en Chile tenemos un problema muy grande en cómo hemos elaborado lo que pasó, las reflexiones que hemos hecho, tenemos un problema con la memoria. Estamos cortos, quedamos cortos de esto. Y muchas de estas imágenes, este es el registro de Peter, pero hay otros 9 registros más y quizás 2 más que no son corroborables. Entonces hay bastantes registros. Y aún así no sabemos quiénes lo filmaron, no sabemos dónde lo filmaron, no sabemos dónde están. Los canales de televisión los ocupan todos indistintamente, sin decir de quién son, sin pagar derechos, son todos de todo. Como que fueran imágenes todos del mundo. Y lo que hizo eso a la larga con el tiempo es que Didi Uberman lo describe como que saturó el archivo, saturó el registro. Y ese registro ya no comunica tan efectivamente el lugar donde se fue creado, el contexto de los creadores, la realidad que estaban viviendo. Y nada, esa saturación del archivo hizo que perdiera densidad histórica, ya no nos dice tanto, nos cuesta, estamos lejanos, hay una separación. Y en los últimos años había un proceso de reelaborar en torno a estos archivos. Yo creo que este ejemplo es uno súper bueno de este ejercicio, ¿no? De un intento de mirarlo de otra parte, hacerlo dialogar de otra manera. Pero hay más ejercicios que han sido de videoarte que han incluido estos archivos también, que circulan poco. Videoarte circula poco en general, ¿no? Les quiero decir el nombre de uno en particular que se llama La Tierra de Nadie, que es de César Menenghetti, y que también ocupa los registros de Peter y los cambia de colores, los pasa de un lugar para otro, divide la imagen. Entonces, la posibilidad de elaborar sobre estos registros que tienen tanto poder histórico, tanto peso, pero que está como finito, ¿no? Podemos leer poco de él. A mí me parece que estos ejercicios son una excelente forma de cuestionarnos de dónde vienen, de repensarlos y ver cómo operan en nuestro presente también. Eso. Lo interesante es que la manera como de reactualizar estos archivos que ya han sido gastados de alguna manera es gastándolos más, ¿no? Entonces, a mí me parece que como que me hace mucho sentido eso, en vez de... claro, ¿qué más se puede hacer? Bueno, muchísimo más, evidentemente infinitas cosas, ¿no? Pero me parece, no sé, muy como que cae de cajón ya 50 años de una imagen muy usada, bueno, resignificarla como produciendo como una borradura como por acumulación, ¿no? Porque eso es lo que termina pasando, ¿no? Claro. Yo creo que eso era un poco... Me voy a colar haciendo eso y
invitando a Peter a participar de esto también, como reponiendo el valor de los creadores y repensando con las imágenes que son de alguien, no que son como del archivo de TV, ¿no? Sino que son de un verdadero creador. Y también, sí. Y también es re importante quizás como hacer este juego, que es que nosotros estamos viendo en presente y analizando en presente esto y trayendo a las teóricas acá, que era un poco mi propuesta, porque un poco lo que pasa siempre es que el cine está cerrado, es un objeto cerrado donde no lo podemos analizar o discutir, porque bueno, los que hayan ido a un festival de cine se darán cuenta que de lo que menos se habla en el festival de cine es de cine. Entonces, traerlos acá a esta sala de clase, porque aquí con Daniel y Carlos hacemos clase, es un poco sentarnos a mirar, dejar que las imágenes también nos miren y cómo podemos elaborar estas problemáticas, porque si bien está chocando el archivo, la memoria histórica y este ejercicio, ese choque es un poco lo que intentamos acá a proponer, que el archivo no sea simplemente algo cerrado y clausurado, que sea de museo, sino que esté vivo y esté conflictuando. Me interesa mucho que la memoria esté en disputa, que esto esté en disputa. Ahí, perdón. Bueno, quería agradecerle a Peter por haber hecho esta imagen y a ustedes por hacer estas otras imágenes a partir de esa. Y yo pienso que la gran diferencia entre el trabajo que vimos acá y, por ejemplo, lo que hacen en la televisión o en otros lugares es que la repiten pero la banalizan, le quitan peso. Y tú dijiste la potencia de las imágenes y a mí me gustaría además sumarle eso como la potencia política de las imágenes. Entonces yo creo que acá lo que pasa es a mí por lo menos me pasa todo lo contrario, y es que logro como entrar en esa imagen, aunque parezca raro. Entonces como que la repetición y la música, y yo le comentaba a él que empieza a aparecer la película también, la materialidad. Entonces es como, claro, es difícil porque duele mucho esa imagen, pero al mismo tiempo es todo lo contrario que es lo que está haciendo como ese tipo de dispositivo con el archivo. O sea, como en vez de banalizarlo y como, sí, como una, no sé cómo decirlo, como neutralizar esa potencia, digamos, política, en este caso para mí tiene ese efecto. Y tienen objetivos totalmente distintos. En el caso tuyo era registrarlo y gracias a eso lo podemos ver, pero nosotros 50 años después necesitamos, y bueno, yo hablo desde mi generación, pero acá hay estudiantes y no sé qué ven ellos. O sea, probablemente ven otra cosa y así, como que creo que es importante seguir ahí como excavando en ese archivo. Gracias. De eso quería sumar que de hecho se banalizó tanto, se ocupó tanto como si fuera un mero registro y no reflexionando sobre las imágenes ni sobre su potencial político, que hoy día no se ocupan las imágenes, se ocupa solo el sonido de un avión. Y es suficiente para marcar comienzo de golpe. Y se evita la imagen misma. Es heavy lo que le ha pasado al archivo. Yo quería también como destacar una cosa porque esto, claro, son los aviones que están como afinando la puntería, como decías tú. Acechando. Que van, es un loop, ¿cierto? Van una vez y van otra vez y van... O sea, da la impresión... Uh-huh. Da la impresión del loop, pero... Claro. Quizás son aviones distintos, seguramente, son pero... los aviones los que hacen el loop, pero claro. La filmación es... Claro, pero no es una actividad repetida, ¿no? Sí, claro. Entonces me hace todo sentido que se trabaje con la repetición, claro, algo que... Pero por otro lado es una actividad repetida para hacer algo que es único y definitivo, ¿no? Entonces hay una tensión ahí entre lo que ocurre una vez por todas y lo que es una prueba, una repetición, que creo que está ahí trabajando, ¿no? Algo que más que ocurrió en un momento, pero aquí reiterarlo y experimentarlo como en otra temporalidad, ¿no? Que es como la temporalidad también quizás del recuerdo, me da esa sensación, ¿no?
Porque, claro, como tú contabas, cuando pasó, pasó y tuviste que actuar y las cosas, y claro, y cuando uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, como que no es un recuerdo como con esa intensidad, digamos, que vemos, es otro tipo de experiencia, ¿no? Entonces, interesante esa tensión que se da entre el recuerdo y lo que ocurre así como en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? En un minuto. Y a mí se me ocurrió ponerle sonido. Y además limpiarlo un poquito en la edición. Entonces, claro, para uno, punto de vista documentalista, agarra una fuerza de expresión que es mucho mayor que verlo así, sin ningún sonido. A lo mejor sirve para distanciarse, pero eso no quita. Eso es lo que yo eché menos en esto. Es decir, no hay la intención, evidentemente, de relacionar sonido con imagen. Porque había momentos ahí que, bueno, ustedes no querían, pero se les produjo igual. Sí, pues igual coincidían unos momentos, como de cuando estaba como tiritando la imagen, como que se producían unas coincidencias, ¿no? No sé si ustedes se daban cuenta. ¿Esto lo ensayaron? Sí. O sea, no es una... Pero igual hay azar. No hay cruce, hay azar igual. Hay azar. O sea... azar, pero sí. También hay una estructura, pero hay mucho azar. Pero hay momentos que están marcados y otros que... Claro. Porque algo que pedí o que les comenté es como tratemos de no ocupar un pulso. Y trabajemos sobre... no sobre un... Porque típico que el músico trata de ponerlo en un pulso para que todo quede en cierto ritmo o en cierta métrica. Y si bien hay un pulso natural, no hay un metrónomo indicándole dónde entrar o dónde salir. Bueno, lo que podría agregar es que lo que hicimos fue, más que sincronizar las cosas, apelar a la sincronía del momento, de ciertos momentos que en algún punto iban a suceder por la forma en que trabajamos el sonido, que tenía que ver con la forma en que se trabajó la imagen. Entonces, inevitablemente iban a haber puntos de sincronía entre medio. Claro, porque había una coincidencia entre los métodos. Exactamente, sí. Entonces, en una línea de tiempo llega a un punto de sincronización. Sí. Quizás como, no sé si están cansados. Están medio derretidos. ¿Quieren hacernos preguntas o comentarios? Yo puedo pasar el micrófono. Ahí, acá. Lo que comentaban de que finalmente como parte de una generación que nació después del 2000 fue estos registros se ven, los vemos muchas veces, la mayoría de las veces que la hemos visto finalmente han sido en la televisión, en Informe Espacial, en los documentales y finalmente estos registros, como que en esos documentales, Informe Especial, bla, bla, como que igual, como mencionaban, perdían como esa fuerza servían para ilustrar como el momento del golpe, pero no como para... No se comentaba mucho más allá de... Y como que ese como contexto que igual se puede imaginar uno, pero se pierde cierta fuerza. Gracias por la perspectiva desde otra generación, pero estamos de acuerdo, sí. Pero para los 30 años te invitaron a un canal para hablar de los registros, ¿te acuerdas? A Chilevisión, parece. Está bien. La verdad es que
he logrado olvidar bastante de todas estas celebraciones. Oye, algo que para las nuevas generaciones, algo que quiero comentar es que Peter tiene un montón de imágenes y de cortometrajes que pueden ver en la Cineteca de la Universidad de Chile, que se los recomiendo ver. Hay unos muy famosos como El aborto, muy buen cortometraje. Y hay una película que a mí me hizo clic y yo creo que es parte de lo por qué estoy haciendo esto también, que se llama Una imagen recorre el mundo, que es de la imagen de Che Guevara. Y ahí profundizas un poco sobre... Una foto recorre... Sí. Una foto recorre el mundo, perdón. Y cuenta un poco esa, por un lado, tragedia y extraño suceso pop que pasa con esta imagen que todos reconocen sobre el Che Guevara, que está en la mayoría de las poleras rojas con la imagen negra. Tú hiciste un documental sobre eso. ¿Por qué te llamó la atención ese tema? Porque estamos hablando de una imagen repetida, de la fotografía como imagen que se repite y se multiplica. Claro, ahí está todo sincronizado. Ahí está todo sincronizado, está bien. ¿Pero por qué te llamó la atención ese fenómeno? No, en el Che Guevara, en la imagen. ¿Por qué te pareció importante hacer un documental sobre eso? Lo que pasa es que el Che... El micrófono. O sea, digamos, este documental es sobre el documental es sobre la foto. Sobre la foto, sí. Que se aprovecha de lo famoso que es la imagen del Che, pero que comenta, menciona, muestra la foto. O sea, el protagonista es la foto, no es el Che. El Che es contexto. Y también entrevistaste al fotógrafo. Claro, una entrevista muy corta al fotógrafo que puede ser incluso materia de... ¿Cómo se llama? De que en los puntos suspensivos. Sí. No, bueno, materia de pequeños cuentos. Yo, por si hay alumnos acá, ¿hay algunos? Sí. Les cuento entonces. El problema para relatar, es decir, para armar este corto documental, era que Corda había contado esta historia más de 50 veces. Entonces, lo más probable es que si yo le preguntaba, bueno, ¿y qué pasaba con la foto? El tipo iba a echar a andar su grabadora interna y íbamos a tener un testimonio o una declaración o qué sé yo, pero sin cuerpo, sin alma, sin nada. Y bueno, estuve preocupado bastantes veces por ese problema. Y bueno, ahí viene la enseñanza. Tuve la iluminación de pedirle a Corda que me empezara a contar su vida diaria, es decir, que me contara ese día qué es lo que hizo desde el momento que se levantó, se lavó los dientes, todos detalles de lo que era su rutina diaria. Y cuando él llegó al punto que interesaba en la entrevista, ya estaba metido en su recuerdo y ya se le olvidaba la repetición de lo que yo estaba tratando de evitar. Y bueno, gracias a que se quedó metido en su pasado, pues le dio vida al presente. Y eso es, digamos, en las entrevistas es algo a tener en cuenta en su elaboración. Si le sirve bien, si no,
yo no puedo hacer más. Claro, el problema es de editar los aviones en que claro, está lleno de repeticiones. Entonces hay que, ya dentro de mi perspectiva, que no es la de lo que vivimos acá, lo siento, pero cada uno es lo suyo, ¿no? Ahí me quedé pegado. Montar los aviones y cortarlos. Montando, bueno, uno elimina las partes, llamémoslas, sucias de la imagen, o que sobran evidentemente, o que, bueno, aquí esto está filmado de un viaje, es decir, no hay mayores, es decir, búsquedas de montaje, simplemente que haya un relato que se pueda seguir con sus variaciones. Eso. No sé lo que dije. Todo súper bien. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Yo, aprovechando que yo tengo el micrófono. Bien. No, pero algo que quería añadir, en verdad, eso, más que una pregunta, tengo un comentario, soy esa persona. Que me llama mucho la atención esto, sobre todo ahora que lo mencionaste, como la frase de Víctor Jara que tienes afuera. Me llama mucho la atención esto que cuando Víctor Jara lo dice canto y después cantar. Esa es la acción, por decir así, el canto. Y encuentro que es súper interesante y resume muchas ideas de esto de acá, que no es como cine y yo no cineo, sino que cuando hago cine yo sí o sí muestro algo. Como que siento que es como súper distinto a otras cosas, como lo pone Víctor Jara, como que ahí yo canto, es como cantar. En cambio acá la acción del cine sí o sí uno inevitablemente muestra cosas, y encuentro que eso también resulta súper interesante con estos conceptos como los de Faro, que al final como cómo muestro lo que no se puede mostrar, al final que es imposible mostrarlo. Y eso lo encontré muy interesante. Muy bien. Sí, estamos. Hay 2 preguntas más y nos vamos. Ahí. Nada, quiero aportar algo. Creo que con el tiempo las imágenes y de alguna manera lo que yo he podido percibir en las personas, que con el tiempo se va perdiendo la sensibilidad a las imágenes. Ha pasado bastante tiempo, como ya se ha comentado, esta imagen se ha repetido y se ha utilizado muchas veces, y creo que parte del rol o de lo que yo veo en Sebastián al momento de proponer un trabajo como este y utilizar otras herramientas del arte para poder comunicar y resignificar un poco como la historia de estas imágenes y lo que a él también le provoca, lo que él siente al ver estas imágenes. Y de alguna manera siento que esta propuesta visual, musical, de alguna manera es lo que busca, resignificar y claro, como que escuchamos estos ruidos estrondosos, que es algo que con lo que yo me siento sí muy, para mí me genera así una cierta satisfacción porque vengo de un poco de ese mundo también, pero siento que le otorga esa resignificación y esa potencia para poder volver a, de alguna manera, quizás una visión de los artistas que están hoy día presentando esta imagen y este sonido, pero resignificar esas imágenes y quizás esos ruidos y esa como oscuridad que quizás percibimos es un poco para potenciar eso que quizás con el tiempo se ha ido perdiendo y que quizás muchos en esta sala no vivimos. Y de alguna manera creo que el arte nos da esa posibilidad. Y creo que en este caso, Sebastián junto a Valentina y Jota, creo que de alguna manera nos hacen esa invitación a poder ver desde otra perspectiva nueva y única también. Creo que nada, como que más que preguntar algo, nada, como felicitar por el trabajo y agradecerle.
Gracias. El Marco hizo el afiche, ¿eh? Joder. Gran diseñador también. Hola, buenas noches. Bueno, también no es una pregunta, es un comentario. A mí me... Se apagó esto. ¿No? A mí me pasó que la repetición me anestesió bastante. Cosa súper extraña porque yo cada vez que veía estas imágenes me estremezco, siempre me he estremecido. Y esta vez me anestesió un poco. Pero me hizo, mientras estaba un poco anestesiada y quería salir de ese letargo, me empecé a preguntar sobre la repetición y el silencio en el que estamos inmersos 50 años después y que nos hace estar tan letargados que ganó el rechazo. O sea, es terrible. Y que el otro día en TVN mostraron recién 50 años después un reportaje sobre estos aviones, sus pilotos, y mostraron 2 niños heridos que nunca en la vida yo había sabido de esa historia y lo agradezco que se haya sabido, y me estremeció y me llenó de ira que la nieta de Salvador Allende, siendo ministra de Defensa, haya guardado un silencio sepulcral frente a este reportaje, siendo que su abuelo, no sé si se suicidó o fue asesinado, pero las circunstancias esas de verdad no importan, porque lo que importa es que se bombardeó la moneda donde habían seres humanos, y se bombardeó la residencia donde estaba su abuela, y que, aunque no fuera su abuela, es un ser humano que salió ileso de milagro. Le saquearon la casa y ella, siendo ministra de Defensa, no habló nada. Y es un silencio que me revuelve el estómago, me da mucha ira y me da mucho agradecimiento de que suceda este tipo de gestos como el que estás haciendo acá, y que por fin se hable de los Hawker Hunter y de que se hable de quiénes son los que manejaron esos aviones, sí, cómo se gestó esa operación horrorosa que tiene traumatizado a todo un país y que, o a toda una ciudad, y que nadie habla de ese terror, y que Piñera lo reabrió en el estallido social, y agradezco la presencia de don Pedro aquí, que tuvo el maravilloso gesto de pulsión de filmar ese momento, que no sé realmente si yo hubiese estado capacitada para... Es una duda tremenda también, como si, porque ahora tener una cámara es más fácil. En ese momento era algo muy, muy difícil. Entonces, esa responsabilidad de filmar yo la encuentro demasiado valerosa y demasiado como significante. Y tú se lo preguntaste y él lo minimiza, sí, así como, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué? Pero una cosita, pueden escanear el código QR, porque con Aldo, porque si bien esto es un trabajo súper críptico, en cierta medida, sí, esa pregunta me surgió cuando estábamos trabajando en esto, y es, ¿quiénes son los pilotos? ¿De dónde salieron los aviones? A nadie se le ocurre sacar un avión de un día para otro. Entonces, ¿cómo se preparó esta operación? Venían de Concepción. Y quizás lo que más me llamó la atención, porque hay un libro que escribe uno de los pilotos, López Tovar. Si te da rabia ese documental, leer ese libro te dan ganas de, no sé, dan ganas de hacer cosas. Porque hay
como indolencia y además como hay y muchos creo que tienen esa sensación de que el libro no es ni siquiera un testimonio por culpabilidad hecho por este piloto. El testimonio que hace él pareciera que lo que trata de demostrar es que los pilotos efectivamente fueron chilenos porque por mucho tiempo hubo el rumor de que eran pilotos extranjeros. Entonces pareciera que este acto un poco como este acto patriota de decir fuimos chilenos los que disparamos, con orgullo, fuimos chilenos los que disparamos y resulta, y por eso creo que también es bonito la metáfora de que estamos en este loop todavía, en este, como, ¿vieron Dark? Estamos como ahí, dando vueltas porque no hay una resolución. Da mucha pena que para ese documental que se transmitió en TVN hubo un comunicado de prensa de la FACH que lo desmintieron los mismos de la productora, y es tremendo porque, no sé, como anécdota chiquitita, ya que se fue más gente, y yo he empezado a recibir toda esta semana amenazas de pinochetistas. En mi Instagram quedó lleno de amenazas de pinochetistas. A Valentina también empezó a recibir amenazas. Son bots. Probablemente son bots porque también en Instagram de esta productora de la Unión que hizo el documental de los Hawker Hunter, también está lleno de actos pinochetistas. Y tengo un amigo que está ahí, Rodrigo Jar, que trabaja en el Guiete, y en el Guiete también están haciendo actividades y también están recibiendo un montón de amenazas de pinochetistas, pero así durísimas. Pero tú te metes a esos perfiles y son bots. Entonces, claro, estamos en este loop y es súper importante que nos demos cuenta de que tenemos que, de alguna forma, ampliar este discurso y que no solo quede en una burbuja. Tú me contabas a mí en la mañana que además en este reportaje se mostraba que tenían uno de los Hawker Hunter como en un museo, pero como un orgullo, digamos, como un monumento. Eso es bien impresionante también, ¿no? En Cerrillo. Hablando de Hawker Hunter, hay dos cosas más que les pueden interesar. Uno es una película que se llama Nae Pasarán, que ha estado circulando ahora con los 50 años y se trata sobre los escoceses, una fábrica escocesa que recibió los motores y decidieron no devolver los motores a los aviadores chilenos y secuestrarlo porque había sido material de lo que fue, pues, ¿no? De tortura y asesinato, y fue la media polémica internacional. Gran valentía, sin miedo a los bots, ellos. Y el otro está en el Goethe, no sé si está en el Goethe, ¿no? Pero Gijonsky y Scheumann también filmaron y entrevistaron a los pilotos en el 70. Por ejemplo, y esa imagen no circula en nada. Y López Tovar. ¿No está? Se está exhibiendo. ¿Dónde? Goethe. Vayan a verla. López Tovar, que fue el piloto, el jefe de cuadrilla, días después, cuando lo entrevistaron los alemanes, tenía pegado en su oficina el bombardeo. Él lo tenía pegado, y él como... Las fotos como aéreas, ¿no? Las fotos aéreas. Él las tenía pegadas en su oficina como un... Porque también para los pilotos estas imágenes son un orgullo. Fue una operación bien lograda, fue una operación exitosa, y esto es lo terrible, que ellos ocuparon simbólicamente esto para aplastar al resto, o sea, a nosotros. Sí, lo más fuerte de todo, aparte de que haya habido personas físicamente dañadas, es el símbolo, ¿no? Mira, te aplasto, o sea... Se le dice la metáfora de la moneda destrozada, ¿no? Potentísimo, ¿no? Como no te atrevas a nada, ¿no? Y en el mismo escrito, como que de las últimas cosas que pongo, es que la moneda estuvo 10 años sin restaurarse. 10 años como símbolo de ahí, como una ruina. 10 años, como que eso a mí... Yo no sabía eso, y eso me perturbó. O sea, como... Imagínate lo simbólico que fueron estos tipos. ¿Aló? Ahí sí. Sí, quería también, ya que nos hemos puesto en un plano más concreto y real, aterrizando algunas noticias que han salido también ayer. Justamente salió en Alemania, hace unos par de días atrás, pero llegó la noticia acá también, ¿verdad?, de los vínculos entre
Alemania, o sea, el Servicio Secreto de Alemania Federal, con el golpe de Estado y la Colonia Dignidad. Y en este reportaje que apareció en Alemania del MDR, narran el periodista, digamos, que vino acá y entrevistó a testigos, ¿verdad?, da fe de que, por ejemplo, Chacabuco lo estaban construyendo ya 3 meses antes del golpe. O sea, que todo esto que estamos hablando es una operación sumamente bien orquestada desde el exterior, y creo que no nos hemos hecho cargo realmente de ir develando estos elementos, ¿no? O sea, como que miramos las cosas poco como por separado. Acá los aviones Hawker Hunter, ahí la Colonia Dignidad. Sí, habían algunos, no sé, ejército chileno como con unos gorros nazis. Todo esto son fenómenos aislados. No, todo esto, o sea, aquí hubo una orquestación, no solo de Estados Unidos, sino que la novedad ahora que también fue de Alemania Federal. La triste novedad. El Reino Unido también salió corroborado que había intervenido. El Reino Unido. Vamos en 3 países. Sí, también recomiendo dentro de estos documentales que han salido últimamente, salió uno de la BBC, que está en YouTube también, muy descarnado, porque fue grabado a finales del 73, en diciembre. La BBC vino a grabar con cierta distancia también. No vamos a decir que eran a favor de la izquierda, pero sí con cierta sospecha. Y hay entrevistas ahí a los generales que son terribles. Llegan a Isla Dawson, entrevistan a las personas que están presas en Isla Dawson, que están secuestradas en Isla Dawson. Es súper desconcertante ese documental, y lo lanza la BBC, que no se había emitido acá en Chile, y está en BBC disponible en YouTube. Es tremendo. Ya, vamos, no sé si hay una pregunta más, una más, y nos vamos. Allá. Hola. Es solo un comentario desde mi ignorancia, al no haberlo vivido y saber poco también al respecto. Que agradezco la instancia porque, y como lo que dijo el que hizo el diseño, de respecto a lo único. Y esto es como esa experiencia fue única, está igual. Y siento que fue muy asertivo el hecho de que sea música en vivo, porque hasta incluso se sintieron errores que como esa vez no tendría por qué salir algo perfecto. Nadie sabía en lo que estaba. Por ejemplo, yo hoy día estaba comprando talco en el Preunic y sabía que venía algo que no sabía lo que iba a hacer. Sabía que iba a ser interesante, pero no tenía idea. Y llego aquí a una experiencia única. Entonces, como que llegar aquí a recordar algo que no conozco. Entonces, como siento que fue muy asertivo. Algo que sea único. Eso. Muchas gracias. Oye, muchas gracias por haber estado acompañándonos. Y por sobre todo quiero que aplaudan a Pedro. Gracias por su... Como que yo de verdad, como alguien que ha hecho cámara en algunas partes, siento tan difícil y tan valeroso el acto que lograste, y también todo ese año que estuviste montando con Patricio, porque recordemos que la Batalla de Chile fue estrenada en el 75, la segunda parte donde están estas imágenes. Entonces me duele la guata pensar cómo lograron abstraerse y lograr esas obras que son fundantes para el cine chileno. Y por favor vean los cortometrajes de Pedro que están en la Cineteca de la Universidad de Chile. Son varios, son muy interesantes, muy bellos, muy lúcidos, y me interesa que como estudiantes que están acá valoremos ese momento histórico del cine que hace que estén acá ustedes. Así que muchas gracias, Pedro.